Has llegado al lugar correcto. Pasa, toma una bebida y no olvides cerrar la puerta. Empresario, activo en la política, nombre ejemplar, buen vecino, payaso los fines de semana, pero asesino en serie. ¿Te interesa? Pues la historia comienza así. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el segundo hijo y fue el único varón. Su padre era un alcohólico abusador que le pegaba a su madre, le daba unas palizas tremendas, y John vio todo esto desde muy temprana edad. También fue víctima de las burlas de su padre, que lo llamaba marica, maricón, mariposa, y lo bajaba de ser un homosexual, cosa que a John le preocupaba. Él estaba muy apegado a su mamá, estaba muy apegado a sus hermanas, y todo esto le daba mucho coraje a su papá, no le gustaba y siempre abusaba de él. Le pegaba muy fuerte desde muy pequeño hasta la edad de la adolescencia, más o menos. En la adolescencia, o siempre, a lo mejor a lo largo de su vida, John Wayne trató de que su padre lo quisiera, pero pues nunca lo logró. Después, en la adolescencia, pues recibía muchísimo bullying en la escuela porque era un niño o un adolescente obeso, se burlaban de él. Aparte, cuando estaba chico, tuvo un golpe en la cabeza con un columpio, lo que le provocó un coágulo, y este coágulo le provocaba epilepsia, desmayos y todo este tipo de cosas. Y pues él nunca se pudo dedicar como que al deporte en la escuela porque pues se desmayaba, entonces todos se reían de él y pues era la comidilla de todos. Ya siendo adolescente, decidió irse de su casa hacia otra ciudad, también motivado por su papá. Su primer empleo fue como ayudante mortuorio en una funeraria, y se dice que se colaba en los ataúdes de los jóvenes para acariciarlos. Y ahí es donde conoce a su primera esposa, con la cual tuvo 2 hijos. Dado a que su padre era dueño de unas sucursales de la franquicia de Kentucky Fried Chicken, rápidamente se hace trabajador de estas empresas, de estas tiendas, y después se vuelve gerente de ahí. A él le gustaba mucho estar ahí porque está en contacto con muchos jóvenes, muchos adolescentes que entraban a trabajar ahí. John Wayne era un homosexual de closet, entonces pues a él le atraían mucho los jovencitos, y los jovencitos, no los hombres, eran jovencitos, él quería muy, muy jóvenes a los hombres, pero pues estaba casado. No tenía una relación como que muy normal con su esposa, tenían muchos problemas debido a esto, porque aunque ella no sabía, sí le costaba mucho a John como que tener relaciones con ella, y no tenían una vida muy buena en ese aspecto. Pero en una ocasión a John se le ocurre invitar a uno de estos jóvenes a su casa. No estaba su esposa, me imagino, y entonces después de ponerle una película 3X, lo emborrachan y le pide que le practique sexo oral. Después de esto, el chico se va. El chico tenía 15 años y lo acusa con su papá. Debido a esto, a John lo meten en prisión por primera vez, acusado de abuso sexual y corrupción de menores. Después de esto, jamás volvió a saber ni de su esposa, ni de su suegro, ni de sus hijos. John es condenado a 10 años de cárcel por este motivo, pero al entrar en la penitenciaría, John se vuelve un convicto modelo. Él hace mucho trabajo social dentro de esta cárcel y llega a ser cocinero.
Todo esto le vale para que su pena se redujera a tan solo 1 año y medio. Después de esto, él sale de prisión y se instala en otra ciudad de Chicago, pero lejos de allí, donde nadie lo conocía, donde nadie sabía sus antecedentes ni nada. Ahí es donde él comienza a ser un empresario muy conocido, hace carrera en el tema de la construcción y también empieza a ser conocido por muchos políticos de la región. De hecho, él también tomaba parte dentro de esta política pública y pues era conocido por todos como un buen vecino. Se dice que, por ejemplo, si nevaba, John se ponía ahí, levantaba la nieve de las casas de sus vecinos para que no tuvieran problemas y así. John llevó una vida muy tranquila en este aspecto y ahí es donde él contacta con una antigua amiga de su escuela secundaria y pues decide salir con ella y es su segunda esposa, se vuelve a casar. Obviamente por todo esta homosexualidad reprimida no llega a ningún lado con ella, también se separa, pero pues John se queda con su casa que ya había comprado, la cual tenía un sótano, y pues él se queda a vivir ahí. No conforme con ser un ciudadano modelo, un político y todo lo que era, John crea un alter ego al cual nombra Po, el payaso. Y disfrazado de payaso, con un disfraz que él mismo confeccionó, empieza a hacer apariciones en las fiestas de los hijos de los vecinos, en diferentes festividades de la población, de la localidad, y empieza a ser más conocido. Todos querían estar con el payaso Pogo y pues menos sospechaban de él. Pero sus impulsos sexuales comenzaron a ser cada vez más fuertes. Una de las primeras víctimas fue Timothy McCoy, un chico que conoció en la estación de autobuses y que lo invitó a pasar la noche en su casa, ofreciéndole marihuana, alcohol y películas 3X. A este chico lo ató, lo violó, para después atacarlo con un cuchillo. John Wayne confiesa que al momento de ver la sangre brotando del cuerpo del chico, sintió un orgasmo. Y comenzó una serie de asesinatos siempre siguiendo el mismo modus operandi. Chicos que venían de otra ciudad y que él abordaba prometiéndoles drogas y alcohol. Se dice que los primeros 2 o 3 cadáveres los entierra ya sea en el garage o en el jardín. No hay diferentes fuentes, unas dicen una cosa, otras dicen otra, pero los entierran fuera de la casa. Los otros 3 o 4 cadáveres los lanza al río y los últimos cadáveres los entierra en el sótano de su casa. Debido a que los cadáveres del río fueron encontrados por la policía, se comienza a hacer una búsqueda para localizar a este asesino. Pues empieza a buscar a las personas de la región. El comandante pone los ojos en John Wayne porque lo investiga y se da cuenta que estuvo preso por abuso sexual, tenía acusaciones de corrupción a menores y todo ese tipo de cosas, y él comienza a ponerle el ojo a John Wayne. El detonante para lograr la captura de John Wayne fue la desaparición de un chico de 15 años que había acudido a una cita de trabajo con este. Los oficiales comienzan a vigilarlo más de cerca y en una ocasión logran colarse al interior de su casa. Creo que fue invitado por el mismo John. Todo iba bien hasta que empiezan a percibir un olor putrefacto que venía del interior de la casa y uno de estos oficiales va al baño y se da cuenta que había muchos gusanos por todo el suelo del lugar. Al investigar se dan cuenta que estos provenían del sótano de la casa y lo que descubrieron ahí fue un cementerio clandestino con aproximadamente 29 cadáveres. John Wayne es detenido el 22 de diciembre de 1978, condenado el 12 de marzo de 1980 a varias cadenas perpetuas
y varias condenas de muerte. De nada le sirvió alegar locura, ya que se le encontró perfectamente lúcido y responsable de todos y cada uno de sus actos. Pogo, el payaso asesino, fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 por medio de inyección letal, y sus últimas palabras fueron: cientos de personas se congregaron afuera de este lugar con pancartas que decían "No tears for the clown", sin lágrimas para el payaso. Cabe decir que mientras John Wayne estuvo dentro de la cárcel, realizó varias pinturas que después de su muerte se subastaron, algunas por una gran cantidad de dinero. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado la historia de Pogo, el payaso asesino, y nos vemos en la próxima desde algún lugar en el tiempo.